¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Tratemos de entender la anatomía de la violencia, la raíz precisamente de esta problemática que se ha convertido en una verdadera tragedia humanitaria. ¿Quiénes ganan con la misma? ¿Quiénes ganan perpetuándola? ¿Quiénes ganan normalizándola? Porque obviamente esto va más allá de un grupo de personas ociosas que decidieron agarrar una pistola y ponerse a pelear una plaza, un territorio para vender estupefacientes o distribuir estupefacientes. Esto, sin duda alguna, es producto de constantes violencias de Estado que vienen germinándose desde finales de la década de los ochentas. Solo basta ver la edad precisamente de los sicarios, de las personas involucradas en todo este dantesco escenario. Son personas de entre los 25 y los 40 años de edad, mayoritariamente quienes crecieron en escenarios de mucha agresividad. Hemos escuchado a gente que dice el país nunca había enfrentado una situación como la que tenemos ahora. Ese es un comentario totalmente político que solamente busca dañar a un gobierno en turno y generar beneficio para la oposición, porque no podemos olvidar lo que sucedió en la década de los 90 durante la guerra entre Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix, en donde hubo masacre de civiles. No podemos olvidar, por supuesto, tampoco lo que fue todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa con sus diferentes puntos de violencia, como fueron los rompimientos o las escisiones, primero al interior del cártel del Golfo, posteriormente al cártel de Sinaloa, momentos en los cuales todo lleva al mismo puerto, a la mano del verdadero cártel. Y es que la violencia como forma de control social parte de arriba hacia abajo. Jamás, jamás es al revés, porque entonces estaríamos hablando de una revolución, estaríamos hablando, por supuesto, de una guerrilla que busca mejorar las condiciones de vida de las personas y no de esta violencia que lo único que intenta, que lo que ha conseguido hasta ahora es someter a las personas con esta necropolítica como carta de presentación para sustentar un sistema financiero que está basado totalmente en la guerra, porque ese es el fondo de esta violencia que no solamente se padece en México, sino también en otras partes del mundo. En nuestro país, en los últimos días, hemos sido testigos de un levantón de una funcionaria en Michoacán, de un asesinato de un funcionario en Guerrero, de balaceras, de enfrentamientos, de secuestros de jóvenes en Zacatecas y por supuesto lo que sucede en el estado de Chiapas, en donde observamos a este comando, esta caravana del cártel Sinaloa, siendo recibido por los habitantes que fueron obligados a hacerlo. Cuando uno se pregunta, ¿quién gana con todo esto? Eh, Caray, cuando quieres conocer quién es el responsable de algún acontecimiento y por qué se ha producido, lo que nunca suele fallar es seguir la pista del dinero. Yo recuerdo que fue el 17 de junio de 1971 cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que el enemigo público número uno de Estados Unidos, nada más ni nada menos, era el abuso de las drogas y que para combatir, para derrotar a este enemigo, era necesario emprender una nueva ofensiva total. Sería una ofensiva, dijo Nixon, mundial. Fueron sus palabras tal cuales. Una ofensiva mundial que se ocupará de los problemas de las fuentes de suministro. Fíjese bien, fuentes de suministro. Abarcará a todo el gobierno, por supuesto. Y si vamos a tener una ofensiva exitosa, ¿qué necesitamos? Dijo Nixon, necesitamos más dinero. En consecuencia, solicitó en ese momento al Congreso norteamericano 155 millones de dólares en nuevos fondos, lo que elevará la cantidad total de ese año en el presupuesto para el abuso de drogas, tanto en el control como en el tratamiento, a más de 350 millones. Esas fueron las palabras de Richard Nixon. Nunca habló de combatir lo que sucedía en su mercado interno. Pues bien, desde el 17 de junio de 1971 al 31 de diciembre del 2002, murieron por esta causa, es decir, por adicciones, 1.322.270 personas en Estados Unidos, pese a que el gobierno de ese país gastó poco más de $1 billón combatiendo a las drogas. A este número habría que añadir quién sabe, pues cuántas personas, ¿no? Cuántas personas y dólares alrededor del mundo.
El ciclo económico, permítame ser un poco técnico, el ciclo económico militar, ¿a qué responde? Responde a un punto de vista económico de la economía de defensa, también llamado ciclo armamentista. En cualquier caso, ambos nombres se refieren al ciclo que describe la ruta de la producción de armas desde la decisión de invertir, ¿no? Presupuesto público militar para cubrir la supuesta necesidad de armas y su uso final. Y es que a esto voy. La guerra es el gran negocio, el gran sustento del neoliberalismo. Y la guerra contra las drogas que inició oficialmente Nixon es otra vertiente de lo mismo, es otra parte del negocio de este complejo militar industrial. El término complejo militar industrial procede de este discurso de despedida del presidente Eisenhower en 1961, quien lo utilizó para referirse precisamente a los lobistas con mayor influencia en la Casa Blanca. Y este llamado, déjeme repetirlo, este llamado complejo militar industrial, pues está formado por un conjunto, obviamente, de personas, de intereses, de organizaciones empresariales, ¿no? Organizaciones, por supuesto, políticas, entre ellos los oficiales militares de alto rango de los departamentos o ministerios de defensa, que tienen obviamente el deseo de influir en las decisiones sobre la política militar, incluyendo la compra de armamento. Y una serie de empresas, así como una gran cantidad de individuos, incluyendo, por supuesto, políticos y personal de los departamentos gubernamentales relacionados con las empresas militares que están involucrados en este llamado complejo militar industrial que puede influir desde siempre en la industria de defensa a los departamentos del interior y comercio exterior, y que son ellos precisamente, ellos los grandes ganadores de este convulso mundo. El negocio de la guerra se explica con el ciclo de la economía militar, que se basa, como muchos sectores de la economía, en esta lógica neoliberal. El mercado libre, la privatización, la reducción precisamente de las regulaciones, esto causa una actitud estrictamente relacionada con el enriquecimiento personal, con la maximización del beneficio económico de la industria de defensa, formando el llamado militarismo neoliberal, ¿no? Además, obviamente, el negocio de la guerra va más allá de las armas y del sector de defensa. La guerra necesita muchos recursos, no solo armas y ejércitos, también logística, transporte, alimentos, limpieza, servicios de interpretación, seguridad privada. Existen, por supuesto, también las famosas guerras de codicia, las cuales no solo se basan en el poder, sino también en los recursos como el petróleo, como los diamantes, como cualquier material que se pueda comprar y vender en el mercado. Y los beneficios económicos son parte de la guerra y las guerras se producen para extraer precisamente beneficios. Y todo este contexto lo doy para entender la guerra contra el narcotráfico, para entender quién es el responsable de toda esta violencia que hemos padecido en México desde hace muchos, pero muchos años. La revista Foreign Policy, en el año 2012, si no mal recuerdo, publicó un análisis de este hombre que ya hablábamos en parte ayer o antier, Sesimsky, titulado After America, donde él analiza precisamente la tesis de la decadencia de los Estados Unidos debido a la irrupción en la escena global de nuevos actores geopolíticos, caso concreto China y Rusia, y de sus posibles efectos colaterales en las relaciones internacionales. Y en este marco hace una referencia muy particular a México, en donde afirma que el empeoramiento de las relaciones internacionales entre una América en declive y un México con problemas internos podría alcanzar niveles de escenarios amenazantes. Así, debido, obviamente, a toda la teoría que este hombre maneja, habla de generar un caos constructivo exportado por Estados Unidos y plasmado en la guerra contra las drogas, ¿no? Iniciada oficialmente en México en el 2006, aunque es parte de la misma desde 1988. Y México se convertirá, dice este hombre en este análisis, en un estado fallido, del que obviamente sería paradigma una ciudad como Juárez, como Tijuana, como Matamoros, ¿no?
que son calificadas regularmente como ciudades sumamente violentas, incluso superando cifras como las de Afganistán, un país que ha estado en guerra durante mucho tiempo, también patrocinado por los Estados Unidos. Por lo que para evitar, dice este análisis, el previsible auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses, para evitar que la gente se levante ante la precarización laboral, precarización salarial, ante el hambre, ante el hecho de que de que una minoría copte todo tipo de riquezas y deje las migajas para una mayoría, pues entonces se sugiere precisamente profundizar en la violencia como forma de control social, teniendo a la guerra contra las drogas como un factor totalmente clave para llevar a cabo una especie de balcanización de México y por ello sumisión totalmente a los dictados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice este hombre, se podría convertir a México en un estado fragmentado. Y en este punto hay dos tesis que conforman una mirada más sobre esta problemática pública. Son necesarias obviamente para comprender mínimamente las casualidades, la magnitud, los alcances de la violencia relacionada al crimen organizado y a otros macroeventos como las guerras o las luchas por la hegemonía en el sistema mundial. Y en principio le comento que los fenómenos propios de la violencia, especialmente, por supuesto, especialmente de la criminal, la política o la militar, aunque con sus respectivas especialidades o especificidades, la corrupción que las produce, que está perpetuando, obviamente son relaciones sociales consustanciales al capitalismo y a la configuración del poder, en esencia simétrico en cualquiera de sus formas. En la construcción de mercados, la acumulación del capital, la distribución de la riqueza, el ingreso, pues subyace un conflicto, una especie de pecado original, diríamos, dado por las relaciones sociales de producción asimétricas y sobre todo la estratificación social derivada obviamente de ellas y que expresan una explotación, dominación, subordinación, antagonismo entre las diversas clases sociales. Y a su vez, las violencias institucionalizadas o no le dan forma, reproducen, gestionan dicho conflicto. Existe obviamente la violencia criminal porque es agravado este conflicto social y a la vez dicho conflicto es un catalizador de las violencias y de las disputas protagonizadas por las organizaciones que se posicionan en el territorio para ampliar los espacios de acumulación, de rentabilidad, de explotación y sobre todo la apropiación ilegal de la riqueza. Y en ese sentido, las élites políticas, el Estado criminal, el Estado paralelo, encausan obviamente la violencia y la corrupción como mecanismos de control social y de una inoculación del miedo en la población. Y termino con lo siguiente: la captura, la postración del Estado respecto al más violento y letal de los poderes fácticos, que es el crimen organizado, el verdadero crimen organizado. Cabe matizar, por supuesto, que esta postración, esta fragmentación, esta crisis del Estado mexicano es inducida desde dentro del mismo. Así de claro, y a partir de la cooptación de sus instituciones por parte de las élites políticas, de las élites empresariales financieras, que hacen un uso patrimonialista de las mismas, ¿no? Privatizan o depredan el espacio público. Élites, por cierto, ávidas de violencia y dispuestas a estimular a través de la militarización, de la criminalización de los pobres, de la violencia de Estado, una economía clandestina de la muerte. ¿Para qué? Para no detener el proceso de acumulación de capital y la división internacional del trabajo criminal. Eso es lo que origina, por supuesto, lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Esta tragedia humana, lo que genera esta violencia, lo que controla precisamente esta violencia. No es casual, no solamente un grupo de personas disputándose territorios, está perfectamente hecha, coordinada y demás para cumplimentar las demandas que requiere por parte del verdadero cártel de cárteles, aquel que instrumenta este tipo de estrategias, este tipo de acciones. ¿Para qué? Para simplemente mantener un control, una dominancia en medio de un sistema económico que ha ido jodiendo a la gran parte de este planeta. Porque, insisto,
El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación existen, por supuesto. Son dos empresas criminales, pero ni el Mayo Zambada ni el Mencho son la cabeza de esas empresas. Y eso es lo que tenemos que entenderlo. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Si les gustó el video, ya saben, denle like, compártanlo, déjenme sus comentarios y muchas gracias, por cierto, por sus superchats, en la posibilidad de sus, en la capacidad de sus posibilidades. Muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias por las visualizaciones orgánicas. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.